Hola José, hola Fer, buenas noches. ¿Cómo estamos? Se nos ha venido el frío encima. Más que nunca ahora el café nos viene el pelo. Y bueno, y lo que se nos ha venido también encima, digamos en estos días, es tenemos nuevo Papa. El nuevo Papa. El nuevo Papa en la Iglesia Católica, León XIV. ¿Sí? Pese a que hace días nomás que está, cuánto se ha hablado, cuánto se ha escrito de él, ¿no? En cuanto a su trayectoria, en cuanto a si es o no heredero de Francisco, tantas conjeturas, incluso tanta gente que se pone a hablar, aparecen vaticanistas por todos lados, ¿no? Y especialistas en Iglesia Católica, gente que sabemos de prensa que no lo son, pero bueno, es que opina cualquiera. Es muy común del argentino que si hablamos de fútbol son todos... O sea, todo el mundo es libre de opinar, está bien, pero por así confunden, digamos, porque tienen muchos espacios en la prensa. Y algunas cosas que se han dicho. Sí. No sé. Vos sabés que yo estuve leyendo en estos días un poco el perfil que tiene Robert Prevost, hoy León XIV. Y me llamó la atención algunas cosas, ¿no? Sí, estaría bueno que transmitamos a todos los amigos que nos siguen algo que no se haya dicho mucho en la prensa, ¿no? Claro. No vamos a repetir, lo que ya se dijo. Bueno, en esa línea yo busqué algunas cosas. Por ejemplo, un hombre de gran experiencia sinodal, ¿no? Él ya viene hace rato trabajando este tema. Por ejemplo, en el 2012 él hace un capítulo general de los agustinos, porque él es agustino. Sí. Y fíjate vos que fue tomado como 2012, el sínodo de la sinodalidad terminó hace poco. Fue el antecedente fundamental para esta experiencia eclesial que hoy está, digamos, funcionando en muchos lugares, ¿no? Interesante. Así que un tema, experiencia sinodal. Otro, un hombre de gran diálogo intercultural, es decir, un hombre que tiene muy en cuenta esto de la inculturación, hacer llegar el Evangelio a las culturas y sobre todo un hombre de un alto perfil acerca del uso de las actuales tecnologías, ¿no? De las redes sociales. De las redes sociales y inteligencia artificial sobre todo. Interesantísimo. Eso que veíamos que, bueno, el Papa Francisco no estaba acostumbrado. No era muy afecto. No, este hombre sí. Así que bueno, ahí tenemos dos cosas nuevas. Es lo que se viene. Ahora la inteligencia artificial, ¿qué ha hecho? ¿Algún programa? ¿Tiene algo? Mira, ha hecho varias cosas en realidad, porque él está trabajando en el Vaticano desde el 2023 al 2025, 2023 a 2025, pero en realidad viene trabajando, digamos, junto al entonces cardenal Bergoglio desde el año 2000 prácticamente, porque Juan Pablo II por aquella época había formado una comisión teológica para América Latina y ellos trabajaban en esa comisión juntos, o sea que se conocen de hace rato. De hecho, también el otro día leí algo muy interesante, de que los últimos 2 años él ya había sido nombrado por el Papa Francisco como prefecto del dicasterio para la elección de los obispos. Sí. Y cargo importantísimo dentro de la estructura. Totalmente. Y que vos sabés que la cambió, le dio un cambio en 2 años, también que podemos hablar de eso un poquito más adelante. Vendría a ser una especie de contralor de los obispos que hay en su momento que van a ser obispos. Claro, ellos son los encargados de estudiar a los posibles candidatos. Y hay toda una serie de cómo lo hacen, unos protocolos que también fueron cambiados por Robert Prevost cuando estaba al frente de ese dicasterio. Hizo cosas, la verdad, que muy interesantes, también un reformista. O sea, viste que algunos se preguntan, pero este hombre seguirá esa línea reformadora, ¿no? Fíjate vos que a tal punto él en su área, que era la de los obispos, introdujo muchas cosas de reformas muy importantes. Por ejemplo, fundó el protocolo Zacarías se llama, contra abusos de poder y abusos sexuales. ¿En qué consiste este proyecto? En hacer auditorías
financieras, o sea, acerca del manejo del dinero, sí. en las diócesis, ¿no? Y también hacer auditorías psicológicas a obispos. Algo muy novedoso. Que antes no se hacía, creo, ¿no? O sea, le hacía a los sacerdotes. O sea que podríamos decir que conoce a la a la mayoría de los obispos que actualmente están en todo el mundo, y se podría decir, salvo, digamos, a los que ya tienen una cierta edad, ¿no es cierto? Pero de los obispos que han sido designados en los últimos años, los conoce, que han pasado por... Claro, aparte vos sabés que... bajo la lupa de él. En el área esa, el dicasterio, trabajan alrededor de 40 personas, entre secretarios, subsecretarios, qué sé yo, pero todos abocados a esto de estudiar a posibles candidatos a obispos. Y para eso se hacen distintos tipos de consultas y de distintos niveles. Y lo novedoso que introdujo Prevost fue que las consultas ya no se hacen solamente como se hacían antes a nivel de conferencias episcopales nacionales, sino que ahora se hacen consultas a todo nivel. Se consulta a laicos, se consulta a presbíteros, se consulta a consejos episcopales regionales, ¿no? Por ejemplo, acá en Córdoba, acá tenemos una arquidiócesis. O sea, hay una región donde hay varias diócesis y Córdoba es cabeza de todas esas diócesis. Bueno, a eso, y no solamente la Conferencia Episcopal Argentina, para que tengamos una idea. Claro. Sí. O sea, hay mucho para hablar y obviamente seguiremos hablando en todo esto, en lo que va del año y en todo este tiempo, ¿no? Tiene además de una gran cantidad de estudios en filosofía, en teología, pero tiene una licenciatura en matemática también por una universidad norteamericana. Así que también le da una característica, un perfil, una forma de pensar bastante analítica, podríamos decir. Sí, aparte también es muy cercana al derecho canónico. Canonista. Sí. Tengo entendido que es canonista, ¿no? Entonces, sí. Son buenas cualidades para un papa. Y decían que tiene habla poco, tiene una gran capacidad de escucha, pero cuando habla. Es muy preciso, muy conciso, así que bueno. Una de las cosas que me llamó la atención a mí es que vos hablabas hace un rato, estábamos charlando de acerca de cómo el Espíritu Santo de algún modo va marcando los tiempos, la temática de los tiempos, y es como que hay cosas que este Papa de algún modo toma de Francisco, y por ejemplo y coinciden en esto, en que es signo de estos tiempos el tema de la ecología integral, el tema de una iglesia que necesita ser reformada, purificada, ¿no? Una iglesia en conversión, una iglesia que también quiere atender a través de los diáconos permanentes, ¿no? Porque sabemos que también las vocaciones sacerdotales están un poco disminuyendo, ¿no? Así que también en esos temas él da continuidad. Hay una continuidad y también lo hablamos hace un ratito fuera de cámara, ¿no? Que digamos de los candidatos posibles, digamos siempre la palabra candidato en un cónclave hay que tomarla entre comillas porque como dicen y una vez más se ha comprobado, aquel que entra a un cónclave papa sale cardenal, ¿no es cierto? Pero de lo que se mencionaba, de los candidatos, todos tenían una característica, ¿no es cierto? Que tenían una gran capacidad de diálogo con los distintos sectores de la iglesia. Hoy hay muchas divisiones en la iglesia católica, lamentablemente. Siempre las hubo, no nos horroricemos de esto, ¿no es cierto? Pero tal vez está muy marcada en los últimos tiempos. Se han abierto más las grietas. Hay heridas abiertas y entonces de todos los candidatos que figuraban, todos tenían esa capacidad de diálogo, ¿no? Es decir, de volver a ¿Quién, por ejemplo? ¿Quién? Por ejemplo, se hablaba mucho de Parolin, ¿no es cierto? Sí. Parolin diplomático de carrera, ¿no? Era el que más se nombraba, pero había otros también. Tagle, digamos, de Filipinas, que también una gran capacidad de diálogo y capacidad para unir, para volver a la unidad, ¿no? Y eso es importante porque este hombre justamente se caracteriza por eso. Y allí yo me tomo una atribución,
Entonces es como que se ve el soplo del Espíritu Santo, sí. ¿No es cierto? Como que estaba instalado de que había que buscar una persona, un papa, que tuviese esa característica de diálogo, no solamente con agentes externos a la Iglesia Católica, sino con los internos, ¿no es cierto? Volver de a poco a recomponer la unidad. Dos ejemplos de lo que vos decís. Él hizo con la Iglesia de Armenia, digamos, a trabajar pastoralmente de modo muy cercano con la Iglesia de Armenia. Y otro ejemplo que muestra esta capacidad de diálogo que vos decís, que yo no sabía y me enteré, es que en el 2024 estábamos a punto de presenciar un cisma interno con la Iglesia de Alemania, sí. Y Prevost, que en ese momento estaba al frente del dicasterio para los obispos, tuvo un papel determinante para que eso no llegara a mayores. Aún sí, sí. Sí. O sea que muestra lo que vos decís. Y otra también característica me parece, digamos, interesante, ¿no? Esa capacidad, una gran capacidad de escucha, ¿no? Hay que escuchar mucho en la iglesia, ¿no? Hay que escuchar de todos los sectores. Es algo que, digamos, tenemos que escuchar y tenemos que proponer el Evangelio, ¿no? Sí. Escuchar y proponer, escuchar y proponer. Inclusive se ha notado en las homilías que él ha dado, tiene esa capacidad conciliadora, pero con buenos ejemplos, pero ejemplos sencillos, entendibles, algo muy bueno para estos momentos difíciles que estamos viviendo nosotros. Y no podemos, digamos, cerrar esta charla hoy sin hablar un poquito del nombre que le elegí, ¿no es cierto? Él lo ha dicho repetidas veces, que él ha tomado el nombre León XIV de León XIII. Se considera, digamos, como que está en una posición histórica similar a la que tuvo en su momento León XIII. León XIII fue el primer papa que escribió sobre las cuestiones sociales, con su famosa encíclica Rerum Novarum, que hasta el día de hoy ilumina todo lo que es la doctrina social de la que por otro lado es poco conocida, te cuento, es muy poco conocida a nivel parroquial, y debería, coincido contigo, José, debería ser más conocida, ¿no? Que fue posterior a la revolución industrial, a la segunda revolución que industrial, estaba causando estragos en el mundo, ¿no es cierto? Entonces la iglesia sale, digamos, a dar una respuesta a todo lo que estaba pasando. Y este Papa León XIV, él considera que hoy se está dando algo parecido con toda esta explosión de la tecnología, inteligencia artificial. Mucha gente ya ha quedado y va a seguir quedando al margen. Entonces, la iglesia no se va a oponer, como no se opuso en su momento León XIII a todos los avances tecnológicos, tampoco se va, pero sí le va a dar una respuesta social de contención a aquellos, hasta una respuesta moral, claro, una respuesta ética a lo que se está viniendo, y estar al lado de los que van a quedar, que ya están quedando afuera, sí, ¿no es cierto? Atender a eso, ¿no? De hecho, ¿cómo será que este Papa está, digamos, en este tiempo? Que me impactó también leer que Papa Francisco le había pedido que en esta cuaresma, en esta del 2025, sí, él predicara parte del retiro y le diera una charla a todos los cardenales, los encargados del dicasterio, toda la curia romana, digamos. Y él eligió como eje de su discurso, de uno de los principales discursos que dio, la iglesia como hospital de campaña digital. Me llama la atención esto de digital, ¿no? Entonces él habló fundamentalmente de este tema de la adicción a las redes sociales, la polarización ideológica que se da en las redes, que de hecho nosotros lo vemos a todo nivel. Al que se te ocurra pensar, estamos en eso. Entonces él dice, esto hay que tenerlo en cuenta. Él propuso en aquel momento, ahora, hace poco, en febrero fue esto, propuso compromisos que debería asumir la iglesia. Fíjate que él no era papa todavía, y él dice, la iglesia debería asumir estos compromisos pastorales respecto de lo digital, ¿no? Decía, por ejemplo, crear centros de escucha digitales en cada diócesis,
formar catequistas youtubers. Catequistas youtubers. Interesante. Luchar contra las fake o los deepfake religiosos, que hay un montón y cada vez más que terminan confundiendo a muchos, ¿no? Es más, fíjate vos que en febrero le estaba planteando la necesidad de crear en el Vaticano un nuevo dicasterio, ¿viste? Así como está para la doctrina de la fe, para los sacramentos, para la elección del obispo, que son re importantes. Fíjate vos, él decía en febrero, habría que crear el dicasterio para la inteligencia artificial y el bien común. Realmente un hombre... O sea, una vez más nos está demostrando que la Iglesia, encabezada por él, no se va a oponer a todas estas cosas. No. Simplemente las va a encauzar, les va a dar un marco moral, ético a todo esto que se viene. Sí, como en su momento hizo León XIII. Porque ¿cierto? la inteligencia artificial es muy buena, pero depende en las manos de quién caiga. Totalmente. Teniendo un papa que creo que está con la universidad esta MIT, que puede ser de Estados Unidos, algo así. Hizo trabajo con el Instituto Tecnológico de Massachusetts. O sea que al menos en la parte esta de la fe va a estar en buenas manos. Claro, de hecho él propone capacitación digital en las diócesis. Justamente. Aparte de catequistas youtubers con certificación, o sea que van a tener que estudiar el manejo de las redes y cómo hacer productos de calidad para evangelizar en las redes digitales. Y que los sacerdotes acompañen también. Tenemos que acompañar todos, los sacerdotes. Él notaba ya que, por ejemplo, había muchas páginas web diocesanas que prácticamente estaban desprovistas de seguridad cibernética o ciberseguridad. Claro. Y entonces él dice tamén hay que dar seguridad. Ya estamos en los 15 minutos. Sí, ya, bueno, como decíamos hace un ratito, vamos a ir hablando, creo que en varios programitas más, ¿no es cierto? Hoy por hoy, a modo de conclusión, bueno, rezar, agradecer a Dios, tenemos un nuevo Papa. Muy mariano. Muy mariano, lo demostró, digamos, desde el primer momento. Rezar por él, rezar por la Iglesia, y bueno, seguimos adelante, el mundo sigue. Sí. Bueno, gracias por estar. Gracias, sí. Gracias por acompañarnos. Y esperamos los comentarios que opinan ellos. Sí, por favor, y si les ha gustado nos dan un like. Muy bien, que anden muy bien. Gracias. Chao, muchas gracias.